Todos hemos escuchado hablar de multimillonarios excéntricos, de empresarios que se lanzan a conquistar el mundo. Pero detrás de cada nombre, hay una historia de lucha, de errores, de caídas, y de volver a levantarse. Hoy conocerás la historia real de Richard Branson. El hombre que pasó de ser un niño con dislexia, incomprendido y limitado por el sistema escolar, a convertirse en el creador de un imperio llamado Virgin, con más de 400 empresas bajo su nombre. Pero cuidado, su camino no fue lineal. Hubo fracasos, momentos en que todo parecía perdido, e incluso, situaciones que lo llevaron al borde de la quiebra y hasta de la cárcel. Esta es la historia real de superación y éxito de Richard Branson. Capítulo 1. Un niño diferente. Richard nació en 1950, en Inglaterra. Desde muy pequeño, su vida fue un reto, sufría dislexia, lo que le impedía leer y escribir con facilidad. En una época donde esa condición no era comprendida, los profesores lo tachaban de vago, inútil y sin futuro. En una ocasión, su maestra le dijo frente a toda la clase: Richard, tú nunca lograrás nada en la vida, lo único que podrás hacer será cortar césped. Para cualquier niño, esas palabras habrían sido devastadoras. Pero para Richard, fueron gasolina. Sabía que su camino no sería el mismo que el de los demás. Su madre, una mujer estricta y creativa, lo motivaba a ser independiente. Le decía: nunca dependas de nadie, Richard. Si quieres algo, sal y consíguelo tú mismo. Ese mensaje se convertiría en la brújula de toda su vida. Capítulo 2. El primer negocio y el fracaso. A los 16 años, Richard abandonó la escuela. Nadie creía en él, excepto él mismo. Decidió crear una revista llamada Student, hecha por y para jóvenes. La idea era innovadora: dar voz a estudiantes, hablar de música, política y temas que las revistas tradicionales no tocaban. Para conseguir financiamiento, fue de puerta en puerta, convenciendo a empresas para que anunciaran en su revista. Contra todo pronóstico, funcionó. La revista comenzó a circular y tuvo éxito inicial. Pero había un problema: Richard era pésimo con los números. Los costos de impresión eran altos y las deudas comenzaron a crecer. A punto de quebrar, tomó una decisión inesperada: apostar por la música. Capítulo 3. El nacimiento de Virgin Records. Richard notó que los jóvenes querían música más barata, accesible y auténtica. Creó un negocio de venta de discos por correo, llamado Virgin. ¿Por qué Virgin? Porque él y sus amigos se consideraban vírgenes en los negocios. Poco después, abrió una pequeña tienda de discos en Londres. El ambiente era distinto: sofás, cojines y música a todo volumen. Era un lugar donde los jóvenes podían sentirse libres. Pero el gran giro llegó en 1972, fundó Virgin Records, y su primer fichaje fue nada más y nada menos que Mickey Oldfield, con el álbum Tubular Bells. Ese disco vendió millones de copias y catapultó a Virgin a la cima. De pronto, aquel joven disléxico e incomprendido se había convertido en un empresario musical, pero Richard nunca fue de quedarse quieto. Capítulo 4. La locura de crear una aerolínea. En los años 80, Richard hizo algo que nadie esperaba: fundar una aerolínea. Virgin Records ya era un éxito, pero él quería más. Todo comenzó de manera inesperada. Un día, tras quedarse varado en un aeropuerto, alquiló un avión para llevar a él y a otros pasajeros a su destino. Ese gesto sembró la idea de Virgin Atlantic. La gente pensó que estaba loco: competir contra gigantes como British Airways era casi un suicidio empresarial. Pero Richard tenía algo que ellos no: la audacia de ofrecer una experiencia distinta. Mejor servicio, precios competitivos y un toque irreverente. El riesgo fue enorme. Puso en juego millones, se endeudó hasta el cuello y enfrentó campañas sucias de la competencia. Hubo un momento crítico en el que estuvo a punto de perderlo todo, pero Virgin Atlantic sobrevivió. Y no solo eso, creció, conquistando a los pasajeros con un estilo único. Capítulo 5. El imperio Virgin y los fracasos. Con el tiempo, Richard convirtió Virgin en un conglomerado de más de 400 empresas, desde trenes, hoteles, móviles, hasta turismo espacial. Pero cuidado, no todo fue éxito. También hubo fracasos sonados. Virgin Cola, que intentó competir con Coca-Cola y terminó siendo un desastre. Virgin Brides, una cadena de tiendas de vestidos de novia que cerró rápidamente. Virgin Cars, Virgin Clothing, y otros intentos fallidos. Cada caída pudo haberlo hundido, pero Richard siempre decía: los fracasos no son el final.
son lecciones disfrazadas. Esa mentalidad le permitió arriesgarse una y otra vez. Capítulo 6. El aventurero que desafía los límites. Más allá de los negocios, Richard se convirtió en un aventurero incansable. Intentó romper récords cruzando el Atlántico y el Pacífico en globos aerostáticos, sobreviviendo a tormentas y casi perdiendo la vida en varias ocasiones. ¿Por qué arriesgar tanto? Porque para él, la vida es una aventura. No se trata solo de ganar dinero, sino de vivir experiencias extremas y desafiar lo imposible. Reflexión final, la lección de vida de Richard Branson. Hoy, Richard Branson es considerado uno de los empresarios más visionarios del planeta. Pero lo más inspirador de su historia no es su fortuna, ni sus récords. Es el hecho de que, a pesar de la dislexia, de los fracasos y de las críticas, nunca permitió que otros definieran lo que podía o no lograr. Su vida es un recordatorio de que los límites están en la mente. El fracaso no es el final, sino el inicio de algo nuevo. La pasión y la audacia pueden llevarte más lejos que cualquier título académico. Richard Branson no es solo un empresario. Es la prueba viviente de que la verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria, sino en la capacidad de superar obstáculos y nunca dejar de soñar. Esta fue la historia real de superación y éxito, del niño disléxico que conquistó el mundo. Y ahora dime, ¿qué parte de su vida te inspira más? Déjalo en los comentarios, y si esta historia te motivó, no olvides suscribirte para descubrir más relatos de superación y éxito.